Después que el Señor trajo sanidad a mi vida respecto a mi hablar, me dio el sentir el Señor de comenzar a estudiar la Biblia de forma más consistente. Había comenzado a haber situaciones en muchos lugares, divisiones que me causaban tristeza al corazón. No encontraba respuestas, pero tenía la seguridad que necesitaba conocer más al Señor. Y la única manera de conocer a una persona es cuando ésta habla, porque si no habla sería un misterio. Cuando una persona habla la podemos conocer más. Por ejemplo, iba siempre con un amigo a un restaurante y a pesar que el restaurante ofrecía muchas comidas variadas, él siempre pedía tallarín saltado. Así que yo sabía, por su hablar, lo que había en su corazón. Y no hay manera de conocer a Dios si no conocemos su hablar. No hay manera de amar a una persona si no la conocemos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, con toda tu mente. Es algo que solamente Él lo puede lograr en nosotros. No tenemos la capacidad de amarlo en nosotros mismos. Josué Caleb no es nada, no es nadie y está carente del amor de Dios. Solo Él puede hacerlo. Él puede producir en nosotros el querer como hacer. Así que comencé a estudiar todos los libros del Antiguo Testamento. Primero memoricé los nombres de cada libro, desde Génesis hasta Apocalipsis. Luego comencé a estudiar el significado de cada nombre. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Luego comencé a estudiar el significado de los números, porque la Biblia está llena de números. El 7, el 12, el 70, el 3. Son muchos números. Los personajes del Antiguo Testamento, como del Nuevo: Adán, Abel, Enoch, Set, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Samuel, David. Y así como ellos, también del Nuevo Testamento, la vida del Señor Jesús, la vida de Pablo, de Pedro, sus ministerios, su desarrollo, las parábolas. Al mismo tiempo que comencé a estudiar la Biblia, la palabra del Señor, comencé a entender ciertas cosas que no las había entendido al comienzo. Yo tenía el concepto de que después de conocer al Señor y pasar esa luna de miel con Él, que mi vida sería toda color de rosa, sin problemas. Pensé que Dios me supliría todas mis necesidades, que saldría de la pobreza económica. Pasado el tiempo, 2, 3 años, no vi ni un cambio exterior. Seguía mi situación económica pobre. Sin embargo, mis conceptos de pobreza comenzaron a cambiar. La palabra nos iba renovando. En ese entonces, mi corazón se había abierto sentimentalmente por una hermanita, la cual obviamente no me correspondió.
y comencé a sentir una soledad. Y cada vez que iba a la palabra y leía las historias de los hermanos, comencé a ver que ellos también habían experimentado soledad, pero que esta soledad quería llevarme a estar a solas con Dios. Llegaron días en que no salía de mi cuarto, vivía solo. Días enteros sin salir, a solas con mi Señor. Por un lado tenía una tristeza de repente no haber sido correspondido sentimentalmente, pero por otro era Dios causando esa situación para que yo esté a solas con Él. Y seguramente puede ser tu experiencia. Lo único que tienes que saber es que el Señor quiere estar a solas contigo. Es lo más maravilloso que puede ocurrir. Mucha luz vino a mi vida en esos días. Por un lado tristeza, por otro lado luz y revelación de parte del Señor. Como dijera Pablo en cierto momento, como pobres enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada más poseyéndolo todo, como muertos más que vivimos. Mi situación era como solo, pero siempre con el Señor, siempre con la palabra. Comencé a experimentar que no todo era dulce, sobre todo para mi vida del alma. Comencé a experimentar que no tenía la porción que Dios le estaba otorgando a otros hermanos. Y me preguntaba, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Para ese entonces teníamos otro líder en mi vida espiritual, un hermano muy querido, un hermano conocedor de la palabra, profundo, que en ese entonces pudo ser de gran ayuda para nosotros. Yo suelo siempre decir lo siguiente, que del pez hay que comer la carne y dejar las espinas. Yo solo quiero hablar de la carne, que solo quiero hablar de cómo fui ayudado por este hermano. Para entonces había conocido a muchos hermanos que conocían la palabra, pero sin duda este hermano fue uno de los que más me impactó, por el amor que él tenía a la palabra del Señor y cómo la desarrollaba. Y agradezco a Dios porque pude estar a su lado por 5 años. 5 años que marcaron mi vida para el resto de mis días. Es así como el Señor me nutrió en mis primeros 5 años, de modo que mi búsqueda del Señor no era superficial, era una búsqueda con sentido, un estudio a conciencia, con temor de Dios, abiertos al Señor. Y ahí pude recibir muchas cosas de parte de mi Señor. Una de las cosas que recibí en ese entonces, en cuanto a luz, fue que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, camino a la tierra de Canaán, el Señor permitió que salgan y transiten por un largo desierto a fin de llegar a la buena tierra de Canaán.
Dado que el pueblo de Israel había sido desobediente a Dios y no le había creído, tuvieron que cruzar el desierto por 40 años. 40 años el Señor trató con su pueblo por causa de la incredulidad. Lo único que produce fe en un creyente es la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Podemos caer nosotros en el pecado de incredulidad si estamos carentes de la palabra del Señor. ¿Cuántas veces hemos dudado de Dios? Y esto ha evidenciado que nos falta que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. No solamente more, sino more en abundancia, a fin de que podamos creerle siempre. Entonces, ir a la palabra del Señor es ir al Señor mismo, encontrarse con Él. Tenemos que percibir, amados hermanos, que detrás de esas letras negras está el mismo Señor, a quien podemos acudir, hablar con Él, tocar su persona y ser tocados por Él. Luego de haber experimentado que cuando oramos, el Señor nos escucha, también tenemos que experimentar que cuando leemos, el Señor nos habla. Son dos cosas importantes. Al orar nosotros, Dios escucha. Al leer su palabra, Dios nos habla. Es la única manera en que podemos mantener comunión con el Señor, a través de orar y leer su palabra. Cuando se levantó una situación en el libro de Hechos, a causa de que las viudas eran desatendidas, se convocó a la multitud y entre ellos vinieron varios jóvenes y 7 fueron escogidos. Pero el precedente antes de ser escogidos es muy interesante. Si leemos en Hechos capítulo 6, encontraremos en el versículo 3 que dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos de este menester. Y nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles estaban diciendo: no podemos dejar la palabra para servir a las mesas. El versículo 4 dice: y nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El versículo 6 dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos este menester. Versículo 4 de Hechos 6 dice: y nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Oración y ministerio de la palabra. Amados hermanos, no nos olvidemos que cuando oramos Dios escucha y cuando leemos Él nos habla. Y tenemos que perseverar. Fue una de las cosas que entendí del Señor en mi adolescencia, en mi juventud.
orar y leer la palabra. Necesitamos hablar con Dios. Necesitamos que Él nos hable. De lo contrario, ¿cómo podríamos conocer su voluntad santa y perfecta? En Hechos capítulo 7, Esteban era un hermano lleno de la palabra del Señor. Fue así entonces que el Señor comenzó en su bondad a mostrar las cosas esenciales de su persona. Eres alguien con quien podemos hablar y tenemos que hablar. Y Él es alguien a quien tenemos que escuchar a través de su palabra. Sin estos dos pilares, cualquier obra simplemente será una obra humana, donde Dios no ponga su sello. Todo aquello que no es iniciado en Él, no es aprobado por Él. Si hemos de anunciar a Cristo, primero tenemos que conocerlo. Los discípulos fueron enviados por Jesús. ¿Pero qué hablaron? Hablaron todo lo que Jesús les había enseñado. Su Biblia era el hablar de Jesús y nuestra Biblia también es el hablar de Jesús, porque toda la Biblia ha sido inspirada por Dios. Tenemos que reconocer de todo corazón que la Biblia es inspirada por Dios, que no salió del pensamiento humano, sino fue soplada por Dios. Hermanos, es necesario creer en la Biblia, aceptar la palabra de Dios, estar de acuerdo con la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios, tener fe al oír la palabra de Dios. Y no solo eso, es necesario conocer la verdad contenida en la Biblia. Suele suceder que muchas veces leemos la Biblia, pero no estamos plenamente de acuerdo con ella. O quizás pensamos que lo que dice es imposible. En otras ocasiones quizás no nos guste lo que leamos, pero por fe debemos aceptar la palabra de Dios y estar de acuerdo con ella y creer en ella. La palabra produce fe en nosotros. La palabra de Dios es fidedigna. Ni siquiera una palabra puede ser cambiada o anulada, porque todas se cumplirán. Las palabras humanas no son fidedignas, porque no son eternas. Asimismo, los sentimientos humanos fluctúan. Hoy no podemos depender de nuestras palabras ni de nuestros sentimientos. Pero todo lo que el Señor ha hablado se cumplirá. Él dijo, por ejemplo, el que crea y sea bautizado será salvo. Todo aquel que cree en el Señor Jesús y sea bautizado será salvo. No es necesario preguntar si la persona parece estar salva o si se siente salva. Ella es salva porque la Biblia lo dice. Tenemos que aceptar la palabra de Dios de la manera en que está escrita. De esta manera, el Señor comenzó a añadirse más a mi vida, poco a poco, bebiendo y comiendo de Él.
La Biblia esencialmente no es para estudiarla, pero tenemos que estudiarla. En la Biblia encontramos que el Señor es el pan de vida, es el agua de vida, es el maná escondido, es el árbol de la vida. Todo lo que el hombre requiere para ser alimentado y saciado es Cristo, es la palabra. Entonces, cuando vamos a la palabra, vamos a comer la palabra, a comer al Cristo como el pan, beberlo como el agua, comerlo como el árbol, comerlo como el cordero. Y comenzamos a darnos cuenta en nuestra experiencia cómo el Señor se ha hecho el alimento para nosotros. Antes que el pueblo de Israel salga de Egipto, el Señor fue ese cordero que todos comieron en sus casas. Y la sangre de este cordero fue colgada en el dintel de las puertas. Y esto habla de la sangre de Cristo. Y estando en el desierto, el Señor ya no fue el cordero. El cordero necesitamos para nuestra redención, salir del mundo. Pero en el maná, donde no hay nada y nuestra alma se seca, Él era el maná que cae del cielo. Bendito sea el Señor. Pero no es suficiente para nosotros el cordero ni el maná. Él quiere que lleguemos a la buena tierra de Canaán, donde está Cristo como la abundancia de todas las riquezas inescrutables, para que la disfrutemos, para que nos saciemos. Él es toda la comida que necesitamos. Por eso es importante, muy importante para un creyente en su vida espiritual, que aprenda estas dos lecciones para toda su vida: orar y comer su palabra. El Vigilante.